madre soltera es humillada por sus suegros, hasta que la enfermedad de su hijo revela la verdad. Nunca imaginé que una simple cena en la casa de mi suegra terminaría destruyendo todo lo que creía seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía a mi pequeño en brazos y veía la mirada fría de sus padres. Cada palabra que pronunciaban era un cuchillo invisible que se clavaba en mi alma. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel y tan injusto. Mientras ellos me señalaban y me acusaban de no ser suficiente para su hijo, yo solo podía mirar a mi bebé y susurrarle que todo estaría bien, aunque por dentro sentía que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Aquella noche prometí que demostraría que no solo era fuerte, sino que también había verdades que no podían ocultarse para siempre. Lo que no sabía era que la vida me pondría a prueba de maneras que jamás habría imaginado. La primera señal de lo que venía apareció cuando mi hijo comenzó a enfermar de manera extraña. Fiebre alta y cansancio que ningún médico parecía comprender. Sentí pánico y confusión, y a la vez una fuerza que no sabía que existía. Cada noche me despertaba escuchando su respiración agitada y pensando en cómo esos mismos suegros que me despreciaban podrían algún día arrepentirse de sus palabras. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Mientras investigaba y buscaba respuestas, descubrí pequeñas inconsistencias en los relatos de los médicos y en los documentos de su historia clínica. Sentí que alguien estaba ocultando algo, y cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad. ¡Oh, al desastre! Un día, mientras revisaba unas viejas carpetas, encontré un informe médico antiguo que mencionaba una condición hereditaria que mi hijo tenía desde nacimiento y que ellos sabían, pero nunca me dijeron. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de mí. No podía creer que toda la humillación y los desprecios tuvieran raíces en la mentira y el egoísmo. Me pregunté cómo podían vivir con tanto engaño y con la conciencia tranquila. Mientras mi pequeño dormía, yo planeaba cada paso, cada encuentro, cada conversación para exponer la verdad sin perder la calma, y en medio de ese tormento apareció Daniel, mi ex esposo, un hombre que siempre había parecido tan distante, y ahora regresaba con una mezcla de culpa y arrepentimiento. Él me confesó cosas que jamás imaginé, secretos que habían sido enterrados por miedo y orgullo, y comprendí que las humillaciones de mis suegros eran solo la punta del iceberg. Mientras intentaba asimilar la magnitud de la traición, también sentí un hilo de esperanza. Si podía rescatar la verdad y proteger a mi hijo, entonces todo tendría sentido. Pero la tensión aumentaba. Cada reunión familiar era un campo minado. Cada mirada cargada de desprecio era un recordatorio de la injusticia. Un día mi hijo empeoró y tuve que llevarlo de urgencias. Mientras corría por los pasillos del hospital, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que ese momento sería decisivo. El diagnóstico confirmó lo que temía, y al mismo tiempo, reveló la traición. La enfermedad de mi hijo era prevenible y tratable, si alguien hubiera sido honesto. Sentí un nudo en la garganta, mientras los culpables estaban delante de mí, incapaces de mirar a los ojos de mi pequeño. Cada lágrima que derramaba mi hijo era un espejo de mi dolor y mi furia, pero también una llamada a la acción. No podía permitir que la mentira prevaleciera, así que enfrenté a mis suegros en la sala del hospital. Cada palabra que pronuncié pesaba como 1000 toneladas. Cada secreto que revelaba caía como un rayo. Ellos intentaban justificarse, pero sus excusas se desmoronaban con la evidencia. Sentí un extraño alivio al ver que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero no todo estaba resuelto. Aún quedaban dudas y heridas que tardarían en sanar. En los días siguientes, descubrí que Daniel había estado recibiendo amenazas de personas cercanas a ellos para mantener la mentira, y comprendí que nuestra lucha apenas comenzaba. Mientras cuidaba a mi hijo y veía su mejoría, sentí una fuerza interior que jamás había sentido. Comprendí que la humillación, la traición y el dolor habían despertado en mí un coraje inquebrantable. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para reconstruir nuestra vida. En medio de la tensión, descubrí amigos inesperados, aliados silenciosos que me ayudaban a recopilar pruebas y documentos. Mientras la verdad emergía lentamente,
También surgieron dudas sobre Daniel, sus motivos y sus secretos. Cada conversación era un juego de pistas. Cada gesto podía ser de una intención, y yo debía descifrarlo para proteger a mi hijo. Un día, mientras revisaba viejas cartas, encontré una nota que parecía trivial, pero que contenía pistas cruciales sobre quién había manipulado la información de la salud de mi hijo. El misterio se intensificaba. Sentí un escalofrío al comprender que había fuerzas invisibles moviéndose en nuestra contra, pero también una sensación de destino. Cada paso nos acercaba a la justicia y al alivio. En medio de la recuperación de mi pequeño, decidí organizar una reunión final con mis suegros y Daniel. Todo estaba preparado para exponer la verdad. La tensión era insoportable y el silencio en la sala era ensordecedor. Cuando hablé revelando cada mentira, cada manipulación, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Sus rostros reflejaban sorpresa, culpa y miedo. Mi hijo sonreía débilmente desde su silla, y eso era suficiente para mí. Pero justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, recibí un mensaje anónimo que insinuaba que aún había secretos más oscuros que descubrir. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad. ¡Oh, al disaster! Y comprendí que nuestra historia apenas comenzaba. Mientras salíamos del hospital con mi hijo en brazos, sentí una fuerza que me decía que la justicia y la verdad siempre encuentran su camino, y que aunque la vida nos golpee, el amor de una madre es capaz de mover montañas. Mientras caminábamos bajo la luz del atardecer, sabía que vendrían días difíciles, pero también que nada ni nadie podría romper nuestro lazo. Y aunque algunos capítulos aún estaban por escribirse, en mi corazón sentí paz al saber que habíamos dado el primer paso hacia un futuro donde la mentira no tendría cabida. Mientras las sombras del pasado acechaban a lo lejos, también sentí la certeza de que nuestra historia continuaría, con secretos por revelar, con desafíos que enfrentar y con el amor de madre guiando cada decisión. Y comprendí que la humillación había sido solo el inicio de un camino que nos enseñaría a luchar, a perdonar y a descubrir que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad y el amor pueden brillar con fuerza, dejando abiertas preguntas sobre quién realmente nos había traicionado, quién estaba detrás de las amenazas y qué nuevas sorpresas nos esperaban en el horizonte. Mientras mi hijo dormía en mis brazos. Respirando tranquilo, comprendí que la vida nos había puesto a prueba, pero también nos había dado la oportunidad de renacer, y supe que esta historia, nuestra historia, apenas comenzaba, con más giros, más secretos y más revelaciones, y que cada lágrima, derramada, cada momento de angustia y cada instante de felicidad sería un recordatorio de que nunca debemos rendirnos y que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo.